Torque magnético sobre una espira. Dada una espira circular de radio A, centrada en el origen y sobre el plano XY, que lleva una corriente I en la dirección contraria a las manecillas del reloj, en un campo magnético conocido, que tiene componentes Y y Z, constantes. Demuestre por medio de integración que el torque magnético sobre esta espira está dado por, se cumple la expresión torque respecto al origen igual a el producto vectorial M cruz B, dado por la expresión menos corriente pi A cuadrado componente B sub Y en la dirección A sub X. Como nos piden demostrar por medio de integración de elementos de corriente dL y dL, lo que debemos hacer es primero imaginarnos la situación. Para una situación general en donde un elemento diferencial de corriente I dL lo vamos a localizar en la posición en coordenadas polares, un radio constante A y un ángulo medido desde el eje X, un ángulo φ en dirección, y este elemento I dL va en dirección tangencial a sub φ. Esta es básicamente la situación del enunciado. Tenemos una corriente, esta corriente lleva una dirección y la dirección está dada por dirección contraria a las manecillas del reloj. Para encontrar el vector torque T, primero debemos recordar la definición o el concepto general de torque como R cruz F, donde R es el vector posición donde se aplica la fuerza, y a partir de esta expresión demostrar que torque también es igual a el momento dipolar magnético cruz B, el campo magnético, M cruz B, que en este caso para la espira circular está dado por menos I pi al cuadrado B sub Y a sub X, en dirección a sub X. Bien, también vamos a ir nutriendo este dibujo, entonces también podemos, como nos están hablando de el radio y el ángulo, entonces vamos a montarle un eje tangencial y un eje radial que nos permitan ubicarnos fácilmente. Entonces, vamos ahora a dibujar el campo magnético. Tiene dos componentes y estas componentes son en dirección Z y en dirección Y. Entonces ya tenemos los elementos fundamentales para entender el problema. Tenemos el campo magnético en un punto P, en un diferencial de corriente. Observen el vector rojo, va en dirección tangencial, es decir, va en dirección a sub φ, es la dirección de crecimiento del ángulo φ, de la coordenada φ, y el eje radial que me indica la dirección de crecimiento del radio. Es decir, tenemos los ejes X y Y, Z, que son los ejes cartesianos, y también tenemos los ejes radial, tangencial y Z, que son los ejes cilíndricos, superpuestos. Bueno, vamos concretando, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar, concretar lo que vamos a hacer para hallar T. Bien. Para hallar T, el torque respecto al punto O, lo primero que debemos hacer es recordar la definición básica de torque y escribirla para un elemento diferencial de fuerza, que sería este de T va a ser el vector posición R, producto vectorial con una pequeña fuerza que la vamos a llamar diferencial de fuerza, que es la fuerza que experimenta nuestro elemento de corriente I dL debido al campo magnético. Esta es la definición básica.
partir de esta definición debemos llegar al final a demostrar que el torque también es igual a M cruz B. Bien, vamos a ponerle nombres a las cosas. Entonces, vamos a definir claramente nuestros parámetros. Entonces, dF para nosotros va a ser un diferencial de fuerza magnética es el diferencial de fuerza magnética sobre un elemento diferencial de corriente. Este elemento diferencial de corriente, recordemos que es I de L. Entonces, lo primero para hallar el torque es calcular la fuerza sobre toda la espira, una expresión, o mejor, una expresión para un diferencial de fuerza. Vamos por acá. Entonces, la definición de fuerza magnética, recordemos que es el elemento de corriente I de L, producto vectorial con el campo magnético que cae o que ejerce una fuerza sobre ese elemento diferencial de corriente. Bien, este I de L ya lo habíamos dicho, va en la dirección tangencial, es decir, este I de L está dado por una corriente y el dL es igual al radio por el ángulo. El ángulo es un diferencial de ángulo y esto va en la dirección tangencial que la hemos definido como A sub phi. A sub phi. Este es nuestro vector tangencial o elemento diferencial de corriente. Producto vectorial con el campo magnético. El campo magnético tenemos un B sub y que va en dirección A sub y más un B sub z que va en dirección A sub z. Y esta es nuestra expresión para la definición de fuerza magnética. Ahora, cuando vamos a realizar las multiplicaciones, debemos tener cuidado cómo vamos a encontrar este resultado y este resultado. Entonces, para ello, vamos a hacer un paréntesis donde podamos entender un poco a qué es igual A sub phi por A sub y A sub phi cruz A sub z. Vamos a tomar por acá una hojita en blanco, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significa tener estos productos. Entonces imaginemos, tengo la espira vista desde arriba, es una espira de radio A. Bueno, vamos a colocar esta en otra parte, no me interfiere acá. Tenemos un eje X, recuerden, estamos haciendo una vista superior de la espira, tengo un eje Y acá tenemos un ángulo medido desde el eje X, que lo hemos definido como phi, este es nuestro punto, y también podemos dibujar unos ejes acá, un eje tangencial, y un eje radial. Un eje radial y un eje tangencial. Asimismo voy a hacer acá unos ejes auxiliares X' y Y', no le voy a poner todos estos nombres, simplemente es para que observemos la geometría. Este ángulo phi también se forma de la misma manera acá. Este ángulo sería 90 menos phi. No lo voy a escribir porque estos dos ángulos deben formar 90 grados. Entonces, si este es phi, este es 90 menos phi. Y nuevamente este ángulo también vale phi. Este ángulo también vale phi.
Por un lado esto. Por otro lado, tenemos aquí un vector que es A sub phi, es el vector en la dirección tangencial, y tenemos este otro vector, me quedó mucho más grande, que no importa, la escala no me interesa mucho en este momento, es un vector en la dirección y, es A sub y. Lo más importante es que el ángulo entre ellos es A sub phi. Así que a la hora de escribir, entonces, ¿cuál será el resultado de la multiplicación de un vector en la dirección tangencial A sub phi cruz un vector en la dirección y? Pues esto sería A sub phi cruz A sub y sería igual a... Observe que sería la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos es phi, entonces es seno de phi. Esta sería toda la magnitud. Y esto, por regla de la mano derecha, nos daría en dirección A sub z. A sub z. Pero resulta que, por ser vectores unitarios, la dirección dada por la regla de la mano derecha no es A sub z, es menos A sub z. Es menos A sub z. Es decir, que A sub phi cruz A sub y es igual a menos seno de phi en dirección A sub z. Es decir, ya tenemos el primer resultado importante, es un recorderis que estamos haciendo en este video. De manera similar, también podemos recordar que si tengo la espira, tengo estos vectores acá en el punto P, tengo el vector z, tengo un vector tangencial, observe el ángulo entre ellos es de 90, entonces claramente podemos decir que A sub z, mejor A sub phi, que el primero que va es A sub phi, A sub phi cruz A sub z. Si hacemos la regla de la mano derecha, A sub phi por A sub z nos da en la dirección radial. Es decir, nos daría en esta dirección. A sub phi cruz A sub z por regla de la mano derecha nos daría esto, el ángulo entre ellos es 90, el seno de 90 da 1, por eso no he escrito seno de 90. Bien, este es el otro resultado interesante. Con esto en mente, entonces volvamos a nuestro ejercicio. Entonces ya sabemos, podemos decir que nos da estos resultados. Tenemos entonces el diferencial de fuerza es igual a una corriente por A por BY, el diferencial de phi. Tenemos aquí A sub phi cruz A sub y, que ya sabemos cuánto nos da, entonces lo vamos a escribir, más otra vez y A B sub z, estamos haciendo la propiedad distributiva de phi en dirección A sub phi cruz A sub z. Entonces ya dijimos que este vector resultante es menos seno de phi en dirección A sub z, y este vector es A sub rho. Sería A sub rho seno de 90, pero igual nos da 1.
Lo que quiere decir entonces que la fuerza quedaría como menos, por el menos del seno, menos I a B sub Y de phi en dirección a seno de phi en dirección z, más la segunda componente, que es la corriente por el radio B sub z, que es la componente del campo de phi, y esta va en dirección radial. A esta componente la podemos llamar una componente en la dirección z, y esta componente la podemos llamar F sub ρ, una componente en la dirección radial. Es decir, resumiendo, tenemos una componente en z más una componente radial para la fuerza. En esa situación, entonces, si graficamos estas componentes, tendríamos una componente en z que dijimos que era negativa y una componente en el eje radial F sub ρ. O sea, las dos fuerzas magnéticas, o hay un par de componentes para la fuerza magnética, y ahora lo que hacemos es aplicar la definición de torque. Entonces tenemos que el diferencial de torque, o sea, así como sabemos que torque es igual a radio o a posición cruz fuerza, pues en términos de diferenciales sería la posición del diferencial y tenemos un diferencial de fuerza. Este diferencial de fuerza entonces va a tener una componente en z más una componente radial. Entonces, escrito de esa manera, este torque sería R cruz F, pero F tiene dos componentes. Y ese es el torque diferencial respecto al origen, o sea, podemos escribir esto respecto al origen, debido a un elemento diferencial de fuerza. Si lo escribimos un poco más expandido, pues entonces este torque sería, observe que en la figura el vector posición es de una longitud A y siempre va en la dirección radial, entonces este vector R tiene una magnitud A y va en la dirección radial. Y las componentes de la fuerza, que ya las teníamos anteriormente, eran menos I por A por B sub Y, seno de phi, diferencial de phi en dirección z, vamos a resaltarlo, en dirección z, esa es la componente F sub z, más estos escalares, y esta va en dirección radial, es decir, esa es la componente F sub R o F sub ρ. Al hacer la propiedad distributiva, entonces observe que al multiplicar A sub ρ por A sub z, al hacer A sub ρ cruz A sub z, nos daría, estos dos vectores son mutuamente perpendiculares y el producto de la regla a la mano derecha nos dará A sub z, pero A sub phi, pero en dirección contraria, es decir, menos A sub phi. Por favor, verifique con la mano derecha. Y este otro vector, en producto cruz con el radial, A sub ρ cruz A sub ρ,
por definición, un vector, un producto vectorial consigo mismo nos da 0. Ya lo que debemos hacer es entonces escribir este torque, este diferencial de torque. Solamente nos quedaría lo siguiente: A por A nos daría A al cuadrado, la corriente I que no se pierde, la componente B sub Y de acá, seno de phi, y resulta que este menos con este otro menos nos da ya positivo, y esto nos queda en la dirección tangencial. Este es el torque debido al elemento de corriente I de L. Lo que debemos hacer ahora es encontrar el torque neto por medio de la integración. Entonces el torque neto respecto al origen sería tan sencillo como hacer la integral de todos los elementos de torque, y al sacar las constantes, por ejemplo el radio, la corriente, la componente Y del campo, que es la única que sobrevivió, hacemos la integral a lo largo de toda la espira, es decir, integramos en términos de phi. Observe que voy a dejar a A sub phi dentro de la integral, seno de phi también varía, es una integral en phi. Para hacer el recorrido en toda la espira debemos hacer la integral de 0 a 2pi. Este vector no lo podemos sacar de la integral porque este vector es función de phi, es decir, A sub phi varía con el ángulo. A sub phi es función de phi. Por tanto, no lo podemos sacar de la integral, y lo que debemos recordar es que A sub phi se puede expresar en términos de componentes rectangulares como menos seno de phi en dirección A sub x más coseno de phi en dirección A sub y. Esto ya lo habíamos visto en alguna clase. Y estas dos, lo bueno es que sí son constantes. Es decir, nos queda un vector en términos de vectores unitarios que sí son constantes. Entonces, retomando, tenemos entonces el torque es A cuadrado por I por B sub Y, y la integral queda expresada de la siguiente manera: A sub phi menos seno de phi en dirección A sub x más coseno de phi en dirección A sub y, y todo esto va multiplicado por seno de phi de phi. Ahora lo que hay que hacer es partir esto en dos integrales y verificar los resultados. Por ejemplo, esta integral nos va a quedar de la siguiente manera. Quedaría la integral de 0 a 2pi, seno por seno, es decir, nos da menos seno cuadrado de phi en dirección a sub x, más o menos, creo que menos, no, seno por coseno, nos queda positiva, seno de phi, coseno de phi en dirección a sub y. Ustedes pueden verificar lo siguiente: esta integral debe dar 0, la integral de 0 a 2pi, mientras que esta integral debe dar menos pi. Con esto en mente, entonces, para que este video no se vuelva más largo, vamos a decir que tenemos lo siguiente: A cuadrado por I por B sub Y, y esta integral, que es la única que cuenta, nos queda menos pi en dirección a sub x, menos pi en dirección a sub x. Ahora, por definición, ya sabemos que el momento dipolar magnético se puede escribir como la corriente por
el área de la espira en la dirección normal, a la espira. En este caso, pues para un círculo, para una espira circular, tenemos I, el área de S es pi por radio al cuadrado, y la dirección normal es la dirección Z. Esta cantidad I pi a al cuadrado la tenemos acá, I pi a al cuadrado. Entonces vamos a organizar este torque. Sería lo siguiente. Sería I por a al cuadrado por I, es una cantidad que va en dirección Z, y esta otra parte del campo, del torque, perdón, que tenemos B sub Y, es la única que está aportando al torque. B sub Z no aporta, sin embargo, podemos escribir lo siguiente: B sub Y en dirección Y, no podemos olvidar B sub Z, y aunque esté ahí, observe que A sub Z por A sub Z no va a aportar al torque, dado que esto nos da 0. El único que aporta al torque es A sub Z por A sub Y, que nos daría A sub X. Es decir, lo que estamos diciendo es que esta parte, que es el momento dipolar, y esta parte, que es el campo, nos están cumpliendo la definición de torque, escrito como M cruz B, que es igual al resultado de menos I por pi a cuadrado por B sub Y en la dirección A sub X. Lo que se quería mostrar, que a partir de la definición más elemental de física mecánica, donde el torque es igual a R cruz F, y la integración a lo largo de toda la espira, podemos llegar al resultado del electromagnetismo, de que torque es el momento dipolar por el campo, en el producto vectorial. Podemos mostrar entonces todos estos resultados, recordando, en la dirección normal está el momento dipolar, tenemos el campo, que tiene componentes Y y Z, es decir, aquí está el eje Y, vamos a decir que el campo tendría aquí unas componentes, y verifiquen, observe que el producto, la regla de la mano derecha, M cruz B, le debe dar en esta dirección. M cruz B le debe dar en la dirección del eje X, que sería el vector torque. Eso es todo.